Vale, buenos días a todas y todos. Es un placer volver a reanudar nuestras actividades y sobre todo es un gran placer presentar a los y las ponentes de la próxima de esta sección. Pues voy introduciendo los dos y luego cada uno realizará su presentación de 45 minutos más o menos. La primera ponente es pues una investigadora, profesora de estudios culturales muy bien conocida y por eso es un gran honor introduciros a Maripaz Vallibrea, que es profesora de estudios culturales de España en el Birkbeck University de Londres, donde desde 2014 hasta 2020 dirigió el Center for Iberian Latin American Visual Studies y sus trabajos muy también variados se enfocan en la dimensión política, sobre todo de la cultura, y digamos el cruce entre cultura y política, centrándose sobre todo en los problemas y las cuestiones de la España contemporánea, de la transición y el legado del exilio republicano en la España de la actualidad. Ha publicado muy extensamente sobre, por ejemplo, el rol de los intelectuales de izquierdas, como estaba diciendo, sobre pues las distintas dinámicas y consecuencias y aspectos y sus relaciones con respecto al poder del legado del exilio republicano, sino también ha trabajado sobre la construcción de la idea de ciudadanía en la ciudad creativa. Para citar algunas de sus publicaciones, son, por ejemplo, En la tierra baldía, Manuel Vázquez Montalbán y la izquierda española en la posmodernidad, publicado en 2007 por la editorial El Viejo Topo, y publicado por Palgrave en 2017, The Global Cultural Capital Addressing the Citizen and Producing the City in Barcelona. Con respecto en concreto al exilio republicano, ha sido consultora sobre arte y cultura del exilio republicano en la remodelación de la colección permanente del Museo Nacional Reina Sofía en Madrid, y también ha coordinado en 2007 el monumental y muy importante volumen que aconsejo leer a todas y todos, colectivo Líneas de Fuga hacia otra historiografía cultural del exilio republicano español, publicado por Siglo XXI. En 2018 coeditó con Antolín Sánchez Cuervo el número especial de la revista History of European Ideas, que está dedicado explícitamente a María Zambrano. Y también una de sus últimas publicaciones en el Bulletin of Spanish Studies en 2021 está dedicada a una exiliada como Rosa Chasel. Hoy nos va a hablar de Josep Solanes, sobre el cual también ha publicado en el Journal of Spanish Cultural Studies el año pasado un artículo, y el año que vendrá pues acaba de conseguir una beca y entonces irá en el Institut d'Études Avancées de Nantes en Francia para estudiar el tema de los que nos va a hablar hoy, es decir, nos va a hablar del psiquiatra Josep Solanes y la renuncia de la identidad y la imaginación postnacional en su obra. Voy introduciendo también directamente a Pablo García Martínez, que además de agradecerle otra vez para su invitación,
Pablo García Martínez es investigador, Margarita Salas, en la Universidad de Santiago de Compostela y, aunque muy joven, tiene ya una trayectoria muy relevante e importante. De hecho, ha acabado su doctorado en CUNY, en la City University of New York, en Latin America and Iberia and Latino Cultures, y también tiene un postdoc de la Fundación Humboldt en la Universidad Friedrich-Alexanders-Universität en Alemania. Y fundamentalmente realiza, como ya veréis en su presentación, sus investigaciones con un enfoque sociohistórico, con el objetivo de analizar los distintos procesos culturales. Por eso yo creo que la unión de Maripaz y Pablo pues, ha sido una buena elección en esta mesa. Y entonces, digamos, va aplicando, estaba diciendo, este enfoque a los exilios causados por la guerra civil, y también a las literaturas y culturas ibéricas durante el siglo XX. Pues es autor, está publicando muchísimo últimamente, os invito también en su caso a leer sus trabajos. Es, por ejemplo, autor de la monografía Un largo puente de papel, cultura impresa y humanismo antifascista, y ya veremos si nos va a hablar también de antifascismo con respecto a la polémica de ayer. En el exilio de Luis Seoane, publicado por el CSIC el año pasado, y también de la edición del teatro de Luis Seoane por Renacimiento, en este caso, también publicado el año pasado. Ha publicado varios artículos en la revista Hispánica Moderna, también en el Journal of Spanish Cultural Studies, en el Bulletin of Hispanic Studies, y actualmente está en proceso de acabar una monografía que aparecerá el año que viene con la editorial hispano-alemana iberoamericana, que se titulará Escrituras contra el desalojo de la historia, exiliades catalanes, gallegues y vasques en Argentina y México. Y también ha comisionado ya 2 exposiciones, Modernidades divergentes, Seoane, ver y estimar, con la Fundación Luis Seoane el año pasado, y Materiales Seoane en la encrucijada de lo moderno, que va a abrir, si he entendido bien, dentro de poco, y ha sido postergado por causa del COVID, en Buenos Aires. Pues os dejo la palabra. Comenzamos con Maripaz, por favor, siempre 45 minutos más o menos, y muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Julia, por la presentación. Gracias a Pablo por el honor de invitarme a este congreso, que es uno de los primeros a los que puedo asistir después del COVID, y es realmente un absoluto placer, tanto en la parte más formal del congreso como en la parte más informal, estar con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias a toda la organización que hace posible estas jornadas tan especiales. Bueno, como ya un poco comentaba en mi presentación Julia, voy a hablar aquí de un aspecto del pensamiento de un intelectual del exilio republicano catalán español, muy desconocido, y que yo creo que es una persona muy importante y que tiene capacidad para ser, cuanto más conozcamos su trabajo, más relevante en el estudio, sobre todo teórico del exilio, y también aspectos del exilio que conocemos muy poco, como los que tienen que ver con la salud mental y la psiquiatría. Lo que presento aquí realmente es una parte pequeña de un trabajo que no solo está por hacer en la escritura que yo pretendo hacer, sino también por hacer en el sentido de que el archivo no lo conozco al completo, o sea que realmente es tentativo todo lo que puedo decir. He localizado
bastantes cosas, pero que aún no he podido hacerme con ellas, o sea que es una cosa realmente en proceso. La presentación PowerPoint es básicamente de citas que voy a hacer, porque voy a citar extensamente, sobre todo, aunque no solo de la misma obra de Solanes. No me voy a extender en la biografía y por eso he puesto ahí esa primera diapositiva con unas ciertas notas biográficas, después podemos hablar más, es una biografía súper interesante, pero realmente quiero zambullirme en un análisis del pensamiento en esta intervención. Empiezo entonces. Tenéis aquí, me refiero en la pantalla, transcritos los 2 primeros párrafos de la biografía de Josep Solanes, generada por la Real Academia de la Historia. La entrada sigue en el mismo sentido, porque no cabía toda y no vale la pena seguir con ella. Pero os resumo que sigue como una constatación curricular de méritos profesionales que nos presentan a Solanes como un reconocido científico de estatura internacional, educado y titulado en 2 países, España y Francia, y con una trayectoria exitosa en 3 países como psiquiatra que combina publicaciones científicas con el ejercicio de cargos de gran responsabilidad médica y académica, además de otros honoríficos. Sin quitarle ningún mérito ni brillantez a la carrera de Solanes, es sin embargo perentorio señalar lo que aquí brilla por su ausencia, la historia. Irónico, si queréis, considerando la institución autora de la entrada, pero no sorprendente para quien algo sepa de la trayectoria de esta institución y el sesgo filofranquista de su pagado con dinero público Diccionario Biográfico Español. Que la dimensión internacional de la carrera de Solanes estuviera condicionada por su catalanismo de izquierdas y su participación como médico psiquiatra del Ejército Republicano durante la Guerra Civil, que le obligó a abandonar el país en 1939, es indiferente a la asepsia narrativa que aquí se nos quiere presentar como sinónimo de objetividad. Y, sin embargo, el que Solanes fuera un exiliado político desde 1939 condicionó completamente su trayectoria vital y profesional, determinando el sesgo de sus intereses intelectuales y científicos y llevándole a profundizar su exploración de las intersecciones entre psiquiatría, fenomenología y literatura. El hecho de que fuera un exiliado condicionó además la casi nula recepción de su obra ensayística, en especial Los nombres del exilio. Este libro, publicado póstumamente en Venezuela en 1993, Solanes había muerto en 1991 y ha sido republicado en 2016 con otro título, de eso podemos hablar más tarde, es un libro que se encuentra y que yo recomiendo absolutamente. Este libro, recoge y desarrolla el trabajo de su tesis doctoral, Le nom de l'exil et l'espace de l'émigration, étude anthropologique. Solanes había estado trabajando en esta tesis entre 1939 y 1949, durante su primer exilio en Francia, recién salido de Cataluña. Sabemos que la tenía casi lista cuando marchó a Venezuela en 1949. Con la intención de volver pronto a Francia a defenderla en la Université de Toulouse-le-Mirail. Pero no lo hizo hasta 1980, lo que le dio 35 años más para trabajar el tema. En este libro, Solanes hace el inventario de una rica gama de posiciones existenciales ante la realidad del exilio, apoyándose en un acercamiento fenomenológico que convierte la historia de la literatura en un repositorio en el que han quedado registradas múltiples evidencias de experiencias vividas del exilio. Solanes utiliza la literatura como un instrumento antropológico, como un archivo histórico en el que investigar la experiencia del exilio de millones. Para Solanes, como para otros fenomenólogos como Sartre o Deleuze, en el arte cristalizan conceptos y formas de pensar que la filosofía solo produce de forma abstracta y por ello son formas propias de conocimiento. Para la problemática del exilio, según Solanes, este concepto abstracto es la distorsión en quien lo padece del entendimiento subjetivo del tiempo y del espacio. Los nombres del exilio es, en mi opinión, una teorización del exilio de primer nivel,
que debe ser leída sin menoscabo al lado de textos clásicos sobre el tema, escritos por Said, Zambrano, Agamben o Claudio Guillén. En mi intervención de hoy quiero mostrar cómo el trabajo de Solanes, en Los nombres del exilio, pero también en otros textos que he conseguido y traeré a colación, está vinculado a la reflexión sobre la experiencia de la fuera y su reivindicación como forma preferible de ser en el mundo, y que por ello, en mi interpretación, puede ser inscrito también como una genealogía de pensamiento crítico de la modernidad. Empezaré por interpretar cómo la idea de sujeto, de hombre, como dice él, de Solanes, puede entenderse como una crítica al sujeto racional moderno, hecha desde la posición del exiliado, ser adánico, le llama a Solanes, en posición de renunciar a la identidad y capaz de abrazar el mundo como una comunidad sin exterior ni exclusiones. Para entender la visión del hombre de Solanes hay que empezar por hacer referencia a su formación como psiquiatra y a las situaciones límites a las que está tempranamente expuesto, primero con la Guerra Española y después con la Mundial en su primer exilio francés. Eso da una doble inflexión a su acercamiento a la psiquiatría y, por extensión, argumento yo, a su visión del ser. Solanes es discípulo del ilustre y pionero médico psiquiatra Émile Mira y heredero de una nueva tradición modernizadora que busca instaurar una psicología experimental fuertemente basada en la fisiología, en la biología, que confía en la ciencia y en la razón para abordar la locura como una enfermedad del cuerpo y con ello disipar la superstición, la religiosidad, el estigma social alrededor del enfermo mental. Al mismo tiempo, está siendo expuesto, también de la mano de Mira, a las nuevas corrientes europeas que están definiendo lo social tanto como causa patologizadora, es decir, es la sociedad la que hace al enfermo, como también ámbito potencial de cura de la enfermedad mental, a través de terapias muy innovadoras psicosociales, por supuesto la emergencia del psicoanálisis y también con el uso de la fenomenología. La experiencia de la guerra y el exilio va a acentuar la conciencia del trastorno mental como causado por experiencias extremas y traumáticas, pero también de la importancia de lo biológico. El encuentro y colaboración profesional con el psiquiatra y filósofo refugiado judío polaco Eugen Minonsky en el Hospital Psiquiátrico de Sainte-Anne, donde trabajará Solanes durante la Segunda Guerra Mundial, es clave. Fuertemente influido por Henri Bergson y Karl Jaspers, Minkowski argumentaba que las patologías mentales se explicaban fenomenológicamente. En particular, y esto es clave para entender cómo Solanes explicará después la experiencia vivida de quien está en exilio, tal como he mencionado antes, Minkowski interpretaba la esquizofrenia como resultado de la distorsión subjetiva en el paciente de su entendimiento del tiempo y del espacio. Su método de psiquiatría fenomenológica buscaba penetrar y corregir la estructura desequilibrada de esta relación del enfermo con su entorno. Por otra parte, la importancia del giro fisiológico en su formación como médico psiquiatra creo que hace sensible a Solanes y le conecta a la crítica biopolítica, a la idea de sujeto moderno, todo el razón, que Roberto Espósito ubica a principios del siglo XIX, cuando empiezan a influirse y retroalimentarse lo que Espósito llama el nuevo saber biológico con los de la filosofía y la política. Estudia el filósofo italiano cómo el desarrollo disciplinario de la lingüística, la antropología y la zoología biologizan la política, dando lugar a lo que él dice, y cito, un cuestionamiento cada vez más radical de la noción moderna de persona como centro de imputación jurídica y sujeto racional de acción política, que deriva de reconocer un doble estrato biológico dentro de todo ser viviente. Uno de tipo vegetativo e inconsciente, lo que pensadores como Agamben llaman zoe, y otro de carácter cerebral, relacional, racional, que es el bios. Esta dicotomía la hereda el pensamiento occidental
de la filosofía griega, el cristianismo, el derecho romano, que establecían una distinción entre materia y espíritu, entre res cogitans y res extensa, para definir la vida, una dicotomía que identifica, digamos, lo humano como algo que viene de un centro extracorpóreo y que define en términos de voluntad, de razón y de moralidad. Y ese es el que tiene primacía como transmisor de vida superior homologada y cuyo depositario es el hombre en posesión completa de esas cualidades, lo que Aristóteles llama el animal político, ¿no? Completamente autónomo. Esta división se reproduce en los pilares filosóficos de la modernidad, en el pensamiento, por ejemplo, de Locke, de Descartes, de Kant, y su sesgo tan favorable a lo espiritual, pues necesariamente termina empujando al cuerpo hacia una dimensión puramente animal o vegetal que la pone en contacto directo con la esfera de las cosas. Agamben, por ejemplo, llama antropogénesis a todo este proceso de explicar discursivamente lo que separa al hombre del animal y patrullar ideológicamente esa frontera, ¿no? Es decir, quién es más hombre y más racional y quién es menos racional y más corpóreo y más biológico e inferior, ¿no? Esto es todo ese discurso del que estamos hablando. El punto de inflexión que rastrea Espósito en esta lógica biopolítica, en el cambio de siglo del XIX al XX, es el que va de un paradigma que jerarquiza el valor de la vida utilizando el estándar de la razón como el superior, ¿no?, a otro que construye como estándar la calidad y la herencia biológica, o sea, el par dicotómico que hasta ese momento había sido desestimado. Y aquí tengo una cita. Este texto lo he leído en inglés, voy a traducir, y por eso tenéis la cita en inglés, voy a intentar traducirla sobre la marcha. Es de Espósito. Contra la idea implícita en el paradigma filosófico moderno de que la actividad política es una expresión de la voluntad consciente de individuos racionales, quienes como personas legales poseen una serie de derechos subjetivos que les hacen de alguna manera dueños de su propio destino, empieza a emerger la idea de la determinación de la voluntad, pero también de su sustitución por un vínculo aún más indisoluble, la transmisión hereditaria de las características naturales, ¿no?, lo cual pues, abre digamos, el paso hacia una radical despersonalización que conduce, en último término, al aplastamiento de la identidad del sujeto que lo reduce a una biología desnuda, sobrevenida y racializada, ¿no? Digamos, es el discurso que está detrás, por utilizar el ejemplo más paradigmático, el discurso racista nazista que justifica la superioridad alemana de los arios porque hay una determinación biológica que les lleva hacia la perfección, mientras que los judíos están absolutamente determinados fatalistamente por una perversión y deterioro implacable, imparable de su humanidad y de su biología, y que por tanto eso justifica que puedan ser exterminados, ¿no? Entonces, estoy hablando de un cambio de paradigma que nos mueve de privilegiar lo racional a privilegiar lo biológico. Eso es lo que intento poner como marco. Lo que me interesa destacar del argumento de Espósito sobre el punto de inflexión en la biopolítica hacia la primacía de lo biológico como estándar de jerarquización discriminatoria es la crítica que este punto de inflexión hace de la razón y cómo la sustenta, ¿no?, en la invocación pluridisciplinar, porque todas estas teorías racistas se justifican y se apoyan en nuevas disciplinas modernas como la lingüística, como la zoología, como la biología, ¿no?, que utilizan diciendo que son científicas, ¿no? Partiendo de la antropología y la pregunta sobre el origen y el desarrollo de la vida humana, estas nuevas argumentaciones buscan establecer relatos científicos, entre comillas, de selección y de generación que sostengan los argumentos racistas que acabo de esbozar.
Para ello buscan apoyo, entre otras disciplinas, en una consideración de la antropología misma como parte de la zoología y de las ciencias naturales. Apoyado en estos discursos, este gesto vitalista e irracionalista restaura, aunque con fines en definitiva iguales o más letales que los de la biopolítica que le precede, la continuidad de la vida entre lo humano y lo vegetal, pasando por lo animal, que la tradición occidental se ha esforzado en reprimir, negándola ontológicamente. Es decir, la tradición aristotélica dice que los hombres somos ontológicamente diferentes a las plantas, a la vida que no es humana, ¿no? A los animales y tal. Pero este argumento vitalista, que pensadores como Espósito, Agamben o Foucault persiguen con razón para denunciar sus consecuencias tanatopolíticas, no se agota en estas líneas genealógicas. A través, y ahora llego al pensamiento de Solanes, y perdón por esta vuelta que he dado como el barco para llegar ya a Solanes, a través del pensamiento de Solanes se puede demostrar que el impulso vitalista y de crítica a la razón no necesariamente desemboca en posturas racistas, sino que al contrario le acerca a una genealogía fenomenológica y postestructural, afín al pensamiento de figuras ya nombradas como Agamben y Espósito, pero también Deleuze, Guattari o Antonio Negri. Solanes está imbuido también y pertenece por generación y por formación disciplinaria, como explicaba antes, a este momento del cambio paradigmático hacia una crítica del sujeto ilustrado, moderno, racional, crítica que va a invocar para darse argumentos a la medicina, a las ciencias naturales, la zoología, la lingüística e incluso la botánica, como ciencias que contribuyen a una antropología, es decir, a un estudio del hombre. Y ya me meto con Solanes. Dos capítulos iniciales de Los nombres del exilio están dedicados, uno a las representaciones fitomórficas y otro a las representaciones zoomórficas. Parte de estos capítulos se centra en explorar metáforas sobre el exilio relacionadas con el mundo animal y vegetal, en las que las vidas y aconteceres de plantas y animales se mezclan con las de las personas. Es más, Solanes no deja de mencionar en estos ámbitos vegetal y animal manifestaciones análogas a la exclusión, la foraneidad, el gregarismo, la asimilación. De hecho, en su taxonomía del exilio, Solanes está constantemente transitando las fronteras de vida entre lo humano, lo animal y lo vegetal, que él parece entender como porosas. Con ello, ensancha el espacio de lo humano al conectarlo con todo lo que está vivo, al invocar la zoología, la botánica y la biomedicina como naturalmente conectadas a la antropología, la filología y la literatura. Su socavación del sujeto racional superior, autosuficiente y separado del resto de la vida no tiene que ver con considerar al más débil como menos humano porque menos dotado, ni tampoco sirve para crear jerarquías dentro de lo humano. Al contrario, el presentar lo humano como conectado a plantas y animales refuerza la igualdad de un sustrato común de vida a defender, que al poner, como veremos, al marginado y excluido en el centro, contrarresta las implicaciones más nefastas de las lógicas biopolíticas de las que hemos hablado. Solanes dedicará los esfuerzos profesionales de toda una vida, como médico y como ensayista, a comprender y dignificar dos figuras unidas precisamente por la discriminación y merma que hasta hoy mismo se ha hecho de su naturaleza humana, el exiliado y el loco. Y lo del loco es absolutamente fascinante y me llevaría a la cuestión de la psiquiatría, pero eso no lo voy a tratar hoy. Me voy a centrar en el exiliado. A lo largo de los años, su crítica a la razón y la importancia de lo no racional como constitutivo de y necesario al hombre es consistente. En Los nombres del exilio habla de lo que nos constituye como personas, dice que lo que nos constituye como personas es, cito, la integración somatopsíquica, fin de cita. E insiste que lo biológico y lo instintivo consistentemente atemperan lo que él llama la tentación racional. Y ja me meto más aún en los textos. En el temprano Reflexions sobre l'espanyol i els qui el parlen, publicado en Germanó, revista dels catalans de Chile, en 1949, ya había incidido en esta idea de la traición perpetrada por la razón instrumentalizadora y tecnológica, mermada de un sentido de lo humano que sepa apreciar lo que Solanes llama lo bárbaro. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad,
podía decir, voy traduciendo, podía decir el farmacéutico de la verbena de la paloma, en un tiempo bien alejado de las carnicerías atómicas y dominado aún por la esperanza idílica en el progreso propia del siglo XIX. En este contexto, lo instintivo es una virtud atemperadora de la arrogante, temeraria y exterminadora razón. Hablando del sentir de las Españas, o sea, de la comunidad de exiliados republicanos, en el mismo artículo aboga porque no abandonen esta condición, que es la que define ser todo un hombre entero, quiere decir ser también bestia. No haberse amputado ni dejarse amputar aquella parte del hombre donde la animalidad se incuba aún. Y sobre la palabra hombría afirma que esta palabra expresa la preocupación en que se viven las Españas en lo referente a aquella zona instintiva a la cual nos referimos y nos habla del deseo en el que se está, que tenemos de no dejarla fuera de la unidad hombre, tan compleja y al mismo tiempo tan bien trabada. Y aún dice, ser noble quiere decir saberse hacer y saberse hacer honor, respetar y hacer respetar lo que se es. Y se es sobre todo un hombre, es decir, en parte animal. En los nombres se explica la nostalgia de la patria que sufre el exiliado como un instinto, por lo menos en parte. Es una fuerza más allá de su control, porque es un instinto o mecanismo innato del comportamiento, dice él, condicionado en parte por la biología y la psicología. Para explicarlo se apoya en la teoría del zoólogo Konrad Lorenz, de la acuñación, así lo llama. Este fenómeno, también llamado impregnación, se refiere a un instinto al que obedecen las aves, tanto como las personas, para definir el establecimiento de un lazo de apego personal, una fijación con un objeto que en el ser humano puede ser su casa, su lugar y que es independiente de la razón. ¿Qué es, se pregunta Solanes, esta afección secreta? Podemos, en efecto, preguntarnos a este propósito, esto es una cita de él, si la impregnación no explicaría, por ejemplo, la nostalgia, esa evocación seductora y dolorosa de aquel cuadro donde durante nuestra infancia o adolescencia, para decirlo con palabras de Cristóbal Suárez de Figueroa, se mostraron familiares a la vista, cielos, campos, ríos, amigos, parientes. Corto aquí la cita. Estas experiencias tienen de especial que fueron vividas justamente en la edad en que somos especialmente impregnables, en los años sobre todo en que nos dejamos impregnar por la lengua que escuchamos y que desde entonces llamaremos nuestra lengua. Pues bien, ¿son este apego y la nostalgia que genera su negación en la expulsión del espacio propio reducibles a hechos biológicos o tan solo a los sociológicos? Dice él, se combinan, sin duda. Ambos factores conspiran para dar lugar a una realidad que para el que la sufre no es problema científico a resolver, sino experiencia que vivir. Esta línea de interpretación de la experiencia exiliada necesita compaginar acercamientos sociológicos, es decir, factores sociopolíticos, filosóficos, fenomenológicos de las alteraciones de tiempo vivido, pero también biológicos. En el muy temprano artículo El clima de discordia de l'exili, notas per a una psicologia de l'exiliat, que es del año 1945, vemos otro ejemplo de esta necesaria interdisciplinariedad para abordar las patologías del exilio. Aquí la biología es necesaria para explicar lo que llama crisis de la simpatía, a la que junto con lo gregario considera un pseudoinstinto, una instancia, un caso que, igual que los instintos, sirve a una finalidad biológica y actúa de manera irracionada, pero que al revés de ellos, de los instintos, no es ni primitiva ni innata, sino el resultado de ciertas combinaciones y organizaciones psíquicas. En la base de tales organizaciones hay un instinto gregario, el que nos empuja a buscar la compañía de nuestros semejantes, aunque no podamos esperar nada de ellos. Fin de cita. El exilio, argumenta Solanes, interrumpe el impulso instinto biológico gregario, lo cual ocasiona trastornos psicológicos como el debilitamiento o la crisis esa de la simpatía de la que él habla, y el de la noción de realidad que están en la base de la sociabilidad. Todo lo anterior demuestra cuánto comparte Solanes la crítica a la razón y a sus limitaciones como definición de lo humano y cómo defiende y explora lo bestial
y lo instintivo como constitutivos del hombre, para lo bueno y para lo malo. Pero ello no le lleva a un vitalismo jerarquizador y, en último término, necropolítico, sino a una biopolítica afirmativa, a un vitalismo que se resiste a las lógicas de poder y que busca recuperar una unidad originaria del ser vivo en la que por fin confluyan bios y zoe. Solanes insiste consistentemente en esta unidad. Solo desde ella puede pensarse una nueva idea de comunidad. Así habla directamente en contra de la idea del individualismo liberal, que presenta al individuo como antagonista del colectivo social. Basándose en la etimología del término individuo como indiviso y asociándola así a la palabra átomo, argumenta: si el individuo es el átomo de la sociedad, parece en efecto justo pensar que cuanto más robusto sea el individuo, más robusta será la sociedad. No hay verdaderamente desintegración de la sociedad si no hay desintegración del individuo. Cultivo del individuo y cultivo de la sociedad pueden incluso aparecer como siendo la misma cosa o teniendo que ser la misma cosa. Individualismo y societarismo, si no queremos decir socialismo, sería todo uno. La estigmatización del expulsado y el extranjero como bárbaro que utilizaban los romanos asociándolo a un mundo de fuerza, voluntad e impulso, argumenta Solanes que señala el error después 1000 veces repetido de la comunidad que se quiere civilizatoria, que rechazan el expulsado y extranjero precisamente lo que identifica como su barbarie instintiva. Solo este individuo no dividido, no diviso, entre razón y bestialidad, por mucho que sea rechazado, solo este individuo está en posesión de corregir el error y de formar parte de una mejor comunidad. He aquí descrito y bien descrito el mundo al cual el civilizado declaraba renunciar al hacer sinónimo extranjero de bárbaro. El hombre hispánico, sin embargo, se refiere al exilio, querrá suscitar una civilización cuyas raíces se hundirán en la tierra que cobije esta misteriosa fuerza que los otros pretenden prohibirse a sí mismos. Fin de cita. La interpelación negativa estigmatiza al extranjero en la tierra extraña del mundo civilizado, materializando esta doblez con la que ya estamos familiarizados, ¿no? De materia, espíritu y tal. Ese desdoblamiento entre el hombre con derechos y agencia política que se era en la tierra propia y el resto biológico bárbaro a que el exilio le reduce. En la experiencia del exilio todo ello se vive, nos dice Solanes, como una alienación, un estar fuera de sí, un verse vivir, un transformarse en personaje de una obra distinta a la representada en su país. Pero en verdad, afirma Solanes, precisamente por eso, por conservar su barbarie, es el exiliado el representante máximo en el paradigma de lo humano, capaz de crear nuevos tipos de comunidades en las que importan no sus intra, sino sus interrelaciones con otras comunidades. Convivir con los que son diferentes es lo verdaderamente definidor de la comunidad humana, algo que quien está en exilio comprende particularmente bien. No hay, en efecto, dice, convivencia sin conocimiento y no hay, ciertamente, mejor manera de emplear las nuevas claridades que en la conciencia nos ha encendido el exilio y sus alejamientos que la de aplicar esa luz nueva y las nuevas perspectivas a un conocimiento más preciso de lo que somos nosotros y de lo que son aquellos con quienes tenemos que vivir. Fin de cita. Esta idea queda iluminada con particular eficacia muchos años después en su artículo Admirar y traducir, breve introducción al Homo Translator, a través del concepto de traducción, que yo creo que es uno de sus conceptos más afortunados y fértiles. Con él se insiste en la capacidad de comunicarnos mediante el habla como lo más fundamentalmente humano, pero no se refiere con ello al lenguaje que une a una particular comunidad, sino a la capacidad de entenderse más allá de la lengua propia para llegar a quienes no la hablan. En otras palabras, la capacidad de aprender y entender la lengua del otro. En efecto, es el esfuerzo de comunicarnos más allá de nuestro círculo lo que nos distingue como humanos. No la identidad que nos encierra confortablemente con una comunidad,
la unidad cultural que define la lengua materna, sino el puente que somos capaces de tender hacia lo distinto, lo que no nos es propio, para entenderlo. El hombre es en realidad hombre no tanto porque habla, sino porque traduce. El lenguaje animal es propio de la especie. Cada especie tiene el suyo, que transmite genéticamente a cada uno de los individuos. Todos pueden entenderse entre sí. Entonces, por ejemplos de plantas y animales y tal. El hombre, en cambio, no hereda, sino la capacidad de aprender. Los hombres ya no podrán entenderse todos entre sí, y ni siquiera con los del grupo vecino, sin un nuevo aprendizaje. Por ello, en la educación clásica se empezaba con la enseñanza de las humanidades, de lo que nos hace humanos, que era, enseñando el latín, enseñar a traducir. Fin de cita. Este homo translator se coloca más allá de la dicotomía identidad-diferencia que rige las relaciones entre naciones. Supone una sociabilidad humana que no se caracteriza por la definición del territorio de lo propio, enfrentado al territorio de lo ajeno, como en la antropología schmittiana, que funda la nación. Se basa en la traducibilidad, en el esfuerzo hecho por comprender al distinto, en valorar sobre todo la comunicación intercultural, que valora además otras racionalidades. Y es el exiliado quien a la fuerza está en posición privilegiada para desarrollar esta capacidad. En ello coinciden también Negri y Hart en su libro Multitude, cuando hablan del emigrante como el nuevo sujeto privilegiado de cambio, porque el emigrante desarrolla conocimientos, destrezas y hábitos al cruzar fronteras que subyacen a nuevas categorías de pertenencia colectiva y que discrepan con la lógica territorializada de la dicotomía identidad-diferencia. El homo translator de Solanes tampoco busca fundirse en lo mismo, sino que pone el énfasis en las relaciones entre los diferentes en tanto que singularidades distinguibles unas de otras y en la posibilidad desde esas distinciones de crear algo juntos, además de valorar las destrezas que aporta quien ha tenido que atravesar fronteras. Esta valoración de la traducción la encontramos también en Walter Benjamin, en su artículo La tarea del traductor, cuando dice, este es un artículo que también he leído en inglés, por eso lo cito en inglés, el error básico del traductor es preservar el estado en el que da la casualidad que está su propia lengua, en lugar de permitir que su lengua sea afectada por la lengua del otro, por la lengua de traducción. El traductor debe expandir y profundizar su lengua mediante la lengua extranjera a la que está traduciendo. Esta idea de Benjamin, de la cofertilización entre las lenguas, toma sentido a partir de su concepto del parentesco, la comunidad entre las lenguas, que Benjamin concibe como una categoría suprahistórica a la que todas las lenguas aspiran y a la que ninguna puede acceder por sí sola. Toda hermandad suprahistórica de las lenguas descansa en la intención que subyace a cada lengua como un todo. La intención, sin embargo, que ninguna lengua por sí sola puede obtener, sino que se realiza solo en la totalidad de las intenciones de cada una de las lenguas, que se suplementan entre sí. Mientras los elementos individuales de las lenguas, las palabras, las frases, las estructuras se excluyen mutuamente, las lenguas se suplementan unas a otras en sus intenciones. La labor de traducir es para Benjamin un acto de creación tan importante como el de la escritura original, porque en la traducción, al ponerse en comunicación más de una lengua, se manifiesta la posibilidad de aunar intencionalidades hacia ese ideal del lenguaje puro, dice él. Pero ese proyecto, como hemos visto, no tiene que ver con fusionar lenguas, sino con suplementar sus respectivos esfuerzos significativos. Y la siguiente cita la voy a saltar para no cansaros. Para Benjamin, y concluyo con este excurso a Benjamin, repitámoslo, la traducción no debe buscar fusionarse o identificarse con el lenguaje original, sino suplementarlo, valorando lo que cada lengua añade que otras no tienen,
favoreciendo la mezcla, dejándose influir, aceptando que el contacto con lo distinto conduce a una mejora común. De manera análoga, diría yo, los trabajos ensayísticos de Solanes, culminando en Los nombres del exilio, como ya revela el título mismo, están llenos de exploraciones filológicas de cómo diferentes momentos históricos, culturas y lenguas han nombrado la experiencia del exilio. Para Solanes es claro que solo este cotejo puede darnos una idea suficientemente compleja y matizada del mundo vivido en el exilio. En esta práctica se revela, me parece a mí, el homo translator del que nos hablaba en ese artículo que he mencionado. En esta configuración interpreto una crítica velada a la comunidad propia, la nacional, una sospecha de lo propio, de la identidad que se confirma cuando ahonda en la cuestión de la lengua materna, utilizando un punto de vista psicoanalítico y la plantea como una relación problemática que puede ser patologizante. Apoyándose una vez más en la etimología, en este caso del adjetivo vernácula, asociado a lengua para definir la que nos es materna, nota que proviene de la palabra latina esclavo. No, perdón, es esto. Cuanto más de cerca se mira, más turbia aparece la cuestión y más desconcertantes resultan sus proyecciones en las costumbres y en el vocabulario. La lengua materna es también llamada lengua vernácula, término este que procede de verna, esclavo en latín. El esclavo nacido precisamente en la casa del dueño o la dueña, como nosotros. ¿Por qué se nos recuerdan las cadenas de la esclavitud con el nombre dado a la lengua que la madre nos enseñó? En efecto, en los nombres se hace diáfano su desestimar la nación como unidad espacial paradigmática de la historia moderna y al ciudadano como su sujeto privilegiado. Por el contrario, es el exiliado el modelo de humanidad en la historia, aquel que sale derrotado de la nación. Dándole la vuelta a la interpretación del refugiado como un despojo sin derechos, como Zoé, utilizando una vez más esa dicotomía que Agamben hace famosa, en esta cita que es muy larga no la voy a leer entera, no llegaremos a decir que si no hubiera desterrados no habría sino informe historia, pero sí nos parece tener que observar que son los desterrados los que más hacen para modelarla a lo humano. Las guerras y las revoluciones fabrican la historia sin contar con los hombres. Salto un poco ahí. La medida humana la dan los desterrados. Notemos cómo al resultar vencidos y extrañados los que han hecho la guerra vuelven en el destierro a ser gente. Su verdadera condición se pone otra vez de manifiesto y al mirar, aunque sea con desprecio, al refugiado, los extranjeros que lo reciben es al hombre que distinguen en él. Termino la cita ahí. Al final de su largo y matizado recuento de la diversidad de actitudes y experiencias vividas en el exilio, con sus múltiples dolores, frustraciones y alteraciones de las pulsiones instintivas que constituyen los nombres del exilio, por fin abandona Solanes el acercamiento fenomenológico descriptivo para expresar su preferencia por una de esas posturas en particular, aquella que propone aprender, cito, una nueva manera de servirse de aquel que ya se es, pues aun dejando que se siga siendo lo que ya se era, la proscripción lleva al proscrito a ser él mismo de modo distinto. Más rico en valencias, el desterrado sentirá desplegarse en él una más amplia gama de afinidades. A esta figura del exilio la llama mentalidad oceánica, adánica o cosmiana, en diferentes, va utilizando esos tres términos. Es esta, como digo, no una más de las posibles vivencias del exilio, que él hace una taxonomía, para quien haya visto el libro verá que utiliza muchísima terminología para definir diferentes posturas frente al exilio. Es la más deseable esta para Solanes y a la que no se llega sin esfuerzo, sino, dice el cito, por la meditación, tanto como por la contemplación se puede tener acceso al tipo de mentalidad al que llamamos adánico. Fin de cita. Y se la prefiere porque propone otra forma de ser y también otra forma de relación con el espacio. El ser cosmiano busca redefinir, resignificar la vida en otros términos que le lleven más allá de la amargura y patología sin fin que la vuelta deseada o vivida a una tierra particular produce al exiliado. Con ello se dan nuevos instrumentos para fundar otra existencia, no basada, por decirlo en términos decoloniales, en una resistencia explícita que en último término busca conseguir integrarse en lo que la expulsó, sino un esfuerzo en el resituarse en otro plano.
Veamos con más detenimiento las características e imbricaciones entre ese sujeto y su espacio. El exilio que desemboca en el ser cosmiano es un proceso de desaprendizaje del yo hacia un nuevo comienzo sin diferenciaciones de la relación con el espacio ni de jerarquías con la vida, en un imbricamiento del ser desterrado con el mundo. Representar la humanidad en la escena del cosmos, tal es la desmesura de lo representado, no puede sino imprimir modestia. Representar una nación es siempre, de un modo u otro, ser su embajador. Representar la humanidad, la naturaleza, no es sino constituirse humildemente en espécimen, uno más de una especie más, de los que los botánicos y zoólogos van reuniendo. Se es representativo porque se es común. Vemos en esta cita reaparecer ese vitalismo para el que toda vida es inmanente. Es desde ese vitalismo que se niega una biopolítica basada en el dualismo mente-materia, en el que la primera prima sobre la segunda. Pero hay más, su propuesta no se detiene en una idea ecuménica del hombre universal, sino que salta por encima de la barrera óntica del humanismo hacia la vida. En efecto, la biopolítica del espécimen reniega del humanismo, que ve lo humano como una excepción dentro de lo vital, rompiendo ónticamente con la vida no humana. En contra de ese humanismo, el espécimen se presta a ser agrupado con animales, plantas y abrazando lo que Agamben llama una bioontología, que le considera parte de la naturaleza, de la vida, que es todo lo que respira. Es en esta vida interconectada, que cruza sin problemas fronteras y establece conexiones fluidas con todo lo que respira, que es posible un nomos nómada, que no territorializa, o sea, que no construye una fuera. En efecto, en su relación con el cosmos, el espécimen abandona completamente las restricciones de exclusividad territorial de la nación-estado para afirmar la posibilidad de un espacio sin afuera. En otras palabras, es un sujeto nómada. Y lo es precisamente porque los vínculos hegemónicos con la territorialidad le han sido negados, porque el Estado que en origen le tenía como ciudadano ha dejado de querer interpelarle, disciplinarle, gobernarle. Y los demás Estados por los que transita le expulsan también, porque si no es ciudadano, no es persona. Es este un sujeto que ha superado la necesidad de identidad, que no necesita definirse por polos incompatibles, dentro, fuera, nosotros, ellos, no busca recomponer y unificar un particular cuerpo social, ha dejado atrás la nostalgia del pasado o de la patria, la temporalidad de crisis del exilio. Como el emigrante del que habla Negri-Hart, de su marginalidad y externalidad emana una capacidad primaria, o sea, de primer orden, de producir vida, cambio, revolución y desterritorialización. El hombre cosmiano, espécimen de Solanes, y ya termino. Tienes 5 minutos. Aún tengo 5 minutos. No, menos, pero... No sí, más bueno, de no necesito. Tiene el poder de fundar otro nomos, otra forma de relacionarse con la tierra que no implica una apropiación ni una territorialización. Voy a saltar todas estas citas. Este universalismo quiere una realidad sin soberanía, sin enemigo ni guerra, característicos de la comunidad moderna, sin política o hacia otra política, abandonando todo interés por la geopolítica. Es la geografía vital, la biogeografía, podríamos decir, que desemboca en una nueva ontología ecológica y postantropocénica. Como no podía ser de otra manera, esta nueva aventura inaugura la posibilidad de un nuevo tiempo también. Aunque vuelva a su tierra natal, el espécimen ya no se sentirá interpelado por el tiempo de la nación. La apertura final del libro a interpretaciones panteístas es, en cierto sentido, podríamos decir, pospolítica, pero en mi opinión, ciertamente no apolítica. En el planteamiento de otra relación ontológica con la tierra hay una crítica a la política como expresión por excelencia del nomos territorializador y exclusiva del sujeto racional. La política que puede inaugurar el espécimen no parece buscar apropiarse del territorio, proclamar nuevas soberanías y hacer la guerra a quien las dispute. Su alternativa es solidaria con acercamientos críticos y políticos de la modernidad que buscan salir de su herencia necropolítica, como la ecocrítica y el pensamiento decolonial. Y termino pues, compartiendo con vosotros un poco el camino que estoy intentando transitar ahora
alrededor de estos temas, y es la pregunta para mí si podría haber en el giro que aparece en el último Solanes a todas estas cuestiones que he explicado, donde la preocupación por la fenomenología y la patología del exiliado se une al final la propuesta de una solución, digamos, si podría haber en ese giro el síntoma de la presencia de lo latinoamericano o que responda al hecho de que en los años que pasó en Venezuela, Solanes entró en contacto precisamente con otras racionalidades, con otras epistemologías, y que eso tal vez le llevara a su crítica a la racionalidad moderna, ¿no? Y también búsquedas de otra ontología. O sea que lo dejo ahí abierto porque esto está completamente abierto. Muchas gracias por haber seguido. Entiendo que el texto era muy denso, filosófico. Espero que se hayan entendido algunas ideas claves. Muchas gracias por vuestra paciencia.